Hermanos, damos gracias a Dios porque nos permite en esta hora celebrar nuestro culto, y en este tiempo estaremos también haciendo memoria de esta nuestra independencia nacional y así celebrar que Dios ha actuado en medio de nuestro pueblo. Así es que, hermanos, dispongámonos para celebrar nuestro culto en este día 13 de septiembre de 2020 y seremos dirigidos por nuestra hermana Miriam Dolores Campos Muñoz. Así es que, hermanos, vamos a iniciar en el nombre de nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo nuestro culto. Hermanos, les invito a tener una meditación personal. Amén. Les invito a realizar ahora nuestra oración de invocación dirigida por nuestro pastor. Oremos, hermanos. Nuestro buen Padre Celestial, gracias te damos porque tú nos acompañas, tú, Señor, nos sostienes. Señor, en este día, en este culto, hacemos memoria de cómo tú, Señor, has sostenido a tu pueblo, a esta nación. Cómo, Señor, tú has obrado de tal manera que has traído la libertad y sigues, Señor, trayendo esta libertad para que nuestro pueblo viva en esa justicia y en esa verdad, Señor, que tu palabra nos habla. Señor, en esta hora dirígenos con tu Santo Espíritu, que, Señor, al meditar en tu palabra, al alabarte a través de los himnos, de los cantos, Señor, podamos estar atentos a lo que tú nos dices y, Señor, podamos discernir lo que tú manifiestas a cada corazón. En tus manos, Señor, nos ponemos en esta hora y gracias te damos. Por nuestro Señor Jesucristo te lo rogamos todo humildemente. Amén. Ahora tendremos la preparación y la realizaremos de manera alternada. ¿Le parece a usted que siempre estamos en ruina? ¿Muchas cosas están yendo mal en nuestro entorno? ¿Hay poca esperanza por la falta de la verdadera justicia? Dios siempre trae esperanza en medio de los tiempos difíciles. Dios puede tomar nuestros caminos torcidos y enderezarlos para que no vivamos en la destrucción de nuestro pueblo. Adoremos al Dios Todopoderoso. Amén. Entonemos ahora el himno Tenemos Esperanza, número 129.
Hermanos, vamos a elevar nuestra oración de gratitud a nuestro Dios y lo vamos a hacer de manera unida. Eterno Dios, tú eres el autor de la verdadera paz. En este día recordamos a nuestros antepasados que dieron sus vidas para que nosotros gozáramos de una paz arraigada en la justicia. Reconocemos que todas las naciones y reinos de la tierra serán juzgados por la medida de tu justicia perfecta. Por lo tanto, perdona la imperfección de nuestro pueblo. Ayúdanos a buscar el bien para nuestra patria, mediante relaciones de respeto mutuo con todos los pueblos de la tierra. Líbranos de la opresión, líbranos de oprimir a otros, pues sabemos, oh Señor, que solo en tu santa voluntad está la paz. Por Jesucristo, nuestro Señor, que es nuestra justicia, libertad, esperanza y paz. Amén. Entonamos ahora el himno Mi México, número 274. Realizaremos ahora nuestro llamamiento a la adoración de manera alternada. Yo leeré las letras que están en letra clara y ustedes las letras que están en letra negrilla. Cantad al Señor, quien nos libera de hacer grandes maravillas entre nosotros. Cantad al Señor, fieles hijos de Dios. El Señor guarda nuestras vidas cada día. Cantad al Señor, dad gracias a su santo nombre. Oh Señor, tú eres hacedor de maravillas, ¿quién como tú? Entonemos ahora el himno Te exaltaré, número 90.
cada día te bendeciré. Generación tras generación celebrarán tus obras y anunciarán tus poderosos hechos. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré. Amén. Cada día bendeciremos el nombre de nuestro Dios. Gracias a Dios por estos himnos tan bellos. Ahora vamos a escuchar el testimonio de nuestra hermana Miriam Padilla. Hermanos, buenas tardes. Mi testimonio es para darle infinitas gracias a nuestro Dios porque Él es fiel y bueno para conmigo y mi familia, porque a pesar de estos tiempos difíciles, Él muestra su misericordia para cada uno de nosotros. Días atrás enfermé de gripa y la verdad me dio temor que fuera COVID. Pero con la ayuda de Dios y las oraciones, el doctor me dijo que solo era una fuerte gripe, que no había nada que temer. Y aquí es donde veo que Dios muestra su amor para con nosotros y sus promesas de que nunca me deja sola, y que necesitamos de mucha fe y paciencia, y que solo nuestro Dios es el único que nos las puede dar. Saludos, hermanos, un abrazo virtual para todos, bendiciones. Damos gracias a Dios por la vida de nuestra hermana Miriam Padilla, quien nos ha compartido el día de hoy su testimonio. Y ahora les invito a entonar el himno Todas las promesas del Señor Jesús, que es el número 72 de nuestro himnario metodista. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras luche aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, firmes, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, firmes, confiando siempre en ellas viviré. Todas las promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá. Y confiado sé que para siempre en Él, paz eterna mi alma gozará. Grandes, firmes, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, firmes, confiando siempre en ellas viviré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura lid nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mal. Grandes, firmes, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, grandes, firmes son, grandes, grandes, firmes son, confiando siempre en ellas viviré. Amén. Hermanos, ahora seremos dirigidos en los momentos de oración por la hermana Elia Montiel Gama. Bendito Dios y Padre Celestial, cuántas gracias te damos, Señor, porque tú nos permites esta oportunidad de hablar contigo. Gracias, Señor, por todas las bendiciones que hemos recibido. Gracias porque, Señor, sabemos que tú estás en medio de nosotros en toda situación y en todo lugar.
Padre bendito y santo, te doy muchas gracias porque me has permitido esta oportunidad. Y Señor Dios, Padre misericordioso, quiero poner en tus manos benditas a nuestra iglesia amada, a cada uno de mis hermanos, Señor, y suplicarte, Padre, que tú sigas bendiciendo a cada uno de nosotros conforme a tu voluntad, conforme a tu misericordia. Señor, en tus manos benditas queremos poner a nuestros hermanos enfermos. Tú conoces, Señor, su situación, tú conoces su necesidad. Y también sabemos, Padre, que se hará tu voluntad en la vida de cada uno de ellos. Los ponemos en tus manos benditas. Y también, Señor, te suplicamos que tú sigas apoyando a nuestros hermanos en necesidad. Tú conoces, Padre, a cada uno de nosotros. Tú sabes cuál es la necesidad de cada uno. Tú sabes, Padre, nuestra situación. Nos ponemos todos, Padre, en tus benditas manos. Venimos a nuestra iglesia amada para que, Señor, tú sigas fructificando en el corazón de cada uno de nosotros, para que nuestra fe y nuestra confianza en ti sigan creciendo cada día. Señor, llena nuestro corazón y nuestra vida de tu fortaleza y de tu paz. Y Padre bendito, bendice este culto que es para honrar y bendecir tu nombre y para agradecerte, Señor, porque en nuestro corazón solo hay motivos de gratitud a ti por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Gracias, Señor, gracias una y mil veces más, Señor, te damos gracias por lo que has hecho en nuestra vida y te suplicamos, Padre, que sigas acompañándonos en nuestro caminar diariamente. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora realizaremos nuestra afirmación de fe. Será de manera alternada y leerán ustedes las letras que están en negrilla. Dios del pasado, que susurró en los oídos de los profetas, quien nos rescató de la esclavitud del pecado. Estamos aquí para darte las gracias. Dios del futuro, que está derribando el viejo mundo y construyendo su reino en medio de nosotros. Estamos aquí porque confiamos en ti. Dios del presente, quien guía nuestros pasos para triunfar en medio de las fuerzas que oprimen. Estamos aquí para alabarte. Dios de la vida, nos sorprendes cuando percibimos que estás cerca de nosotros. Celebramos tu poder liberador y transformador. Amén. Amén. Entonemos el canto Un Nuevo Reino. Un nuevo reino está amaneciendo, un nuevo reino está naciendo, un nuevo reino está surgiendo entre las ruinas de un viejo imperio. Y es un reino de paz, es un reino de amor, es un reino de justicia y libertad, donde reina la igualdad, donde reina la hermandad, donde reina el Rey de Reyes de verdad. Un nuevo reino está amaneciendo, un nuevo reino está naciendo, un nuevo reino está surgiendo entre las ruinas de un viejo imperio. Y es un reino de paz, es un reino de amor, es un reino de justicia y libertad, donde reina la igualdad, donde reina la hermandad, donde reina el Rey de Reyes de verdad. Hermanos, realizaremos ahora la proclamación de la palabra a través de la lectura en el libro
Éxodo capítulo 14, versículos del 19 al 31, y lo realizaremos de manera alternada. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolos los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios. Y quitó las ruedas de sus carros, y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería, y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Amén. Ahora tendremos la presentación del sermón Avanzando hacia la libertad. Hermanos, así en esta disposición de escuchar la palabra de nuestro Dios, vamos a tener una oración. Señor, gracias te damos porque nos das nuevamente esta oportunidad de estar ante tu palabra, de escuchar, Señor, lo que tú quieres manifestar a cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, dirígenos para que nuestra mente, Señor, perciba y nuestro corazón también experimente, Señor, de tu gracia a través de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, te lo rogamos humildemente. Amén. Avanzando hacia la libertad. Es el título del sermón en esta hora. Y la liberación de la esclavitud del pueblo de Israel no consistió en un solo suceso. Dios intervino en varios momentos dentro de su caminar para que este pueblo pudiera avanzar hacia una vida digna y sin opresiones, sin injusticias. En estos días que celebramos nuestra independencia, debemos de tener muy presente que Dios anhela que nuestro pueblo y asimismo todos los pueblos sigan avanzando hacia su libertad, ser libres de la maldad, ser libres de injusticias. La labor de Dios, y esto es una buena noticia, la labor de Dios sigue presente para que podamos avanzar hacia una paz que sea fruto
de la justicia. Dios, hermanos, el Señor de la historia, se ha manifestado en nuestro pueblo y se sigue manifestando con su acción liberadora para crear en medio de nuestro pueblo la paz. En el pasado, Dios levantó a hombres y mujeres que lucharon y dieron su vida para que nuestro pueblo viviera en la paz, en la justicia. Y es importante, hermanos, tener presente que Dios está actuando, sobre todo cuando en nuestro caminar nos encontramos con obstáculos que no nos dejan avanzar hacia una vida plena, ya sea como pueblo o como individuos. Y hermanos, ¿cuáles son los obstáculos que nos impiden avanzar como pueblo? ¿Qué diríamos, hermanos? Y bueno, hermanos, nuestro país tiene muchos obstáculos, tales como la corrupción, la cual vemos manifestado en diferentes ámbitos de nuestra sociedad, en el ámbito político, en las instituciones también que tenemos en nuestra sociedad, como por ejemplo la policía, las instituciones educativas, las instituciones que están para impartir justicia. Parece paradójico, pero ahí también está la corrupción. En aquellas instituciones que están establecidas para que se tenga la democracia, muchas veces esas instituciones también están corrompidas. Y lamentablemente también en muchas ocasiones vemos que la iglesia ha caído también en esta corrupción. Así es que la corrupción, dicen algunos, se ha convertido en algo cultural. Es decir, que está fuertemente plantada en toda la población. Podemos reflexionar y ver que muchas veces nosotros mismos hemos caído también en esa corrupción. Y tal vez podemos decir que la corrupción y la impunidad son los principales obstáculos que impiden que nuestro país avance y mejore. Esta corrupción ha impedido que, por ejemplo, en nuestro país se tenga una mejor salud pública. Y sobre todo en estos tiempos en los cuales es tan necesario tener este sector de salud adecuadamente equipado, y debido a la corrupción vemos muchas carencias. Otro de los problemas sociales que está muy latente en nuestra sociedad es la inseguridad, y que debido a la corrupción esto no se ha cambiado. Esto, al contrario, muchas veces sigue creciendo. Podríamos mencionar otros de los obstáculos que nos impiden avanzar en nuestro país. Podríamos hablar de la desigualdad social, la falta de empleo, esta situación también de los medios de comunicación que muchas veces actúan de una forma deshonesta, manipulando la información y así engañando a la gente. Podríamos pensar también que otro obstáculo pues son estos políticos llenos de ambición, de poder, y que cada vez más se hunden en una guerra sucia, y que esto no hace que avance nuestro país. Y la lista sería interminable. Continuaríamos mencionando muchas cosas. Y nuestro país no podrá avanzar si no se vive verdaderamente en la justicia. No avanzaremos si nos falta honestidad, y comenzando por cada uno de nosotros. Nuestro país necesita avanzar y recuperarse en estos momentos
económicamente después de esta crisis que ha sido provocada por esta pandemia. Y necesitamos en estos tiempos también avanzar en el área de la salud, porque como decía hace un momento, es algo que se necesita actualmente. Y todo será posible si cada uno de nosotros nos comprometemos para lograr que en nuestra sociedad se erradique la corrupción y se viva en la justicia. Y no dejemos que nuestros males del pasado nos encadenen, sino venzamos, avancemos en medio de todo ello. Dios, el Señor de la historia, sigue actuando en medio de nosotros para liberarnos y crear una nueva sociedad, una sociedad libre de corrupción, libre de impunidad. Así es que Dios nos sigue llamando, así como lo hizo con el pueblo de Israel, que siga avanzando, pues el poder de Dios se sigue manifestando en medio de nosotros. La iglesia somos llamados a anunciar este poder de Dios que puede cambiar todas las cosas. Primeramente, este punto que quiero compartir con ustedes, que Dios provee lo necesario para que su pueblo, sus hijos sigan adelante, sigan avanzando. Y antes de reflexionar en este texto, quisiera que veamos un poco del contexto. Y tal vez muchos de nosotros estamos ya familiarizados con este pasaje que hemos leído. Sin embargo, es importante hacer un repaso, no está de más. Recordemos que el libro de Éxodo nos relata la opresión de los israelitas por manos de los egipcios. Y también nos habla de cómo Dios llamó a Moisés a través de una zarza ardiente para que liberara a su pueblo. Los capítulos del 7 al 12, en este libro de Éxodo, nos relatan cómo el faraón se negó a dejar libre a su pueblo. Y finalmente, después de la muerte de los primogénitos, que es la 10ª plaga, Faraón le dijo a Moisés y a Aarón que se llevaran al pueblo y a los israelitas y que dejaran Egipto. Esto está ahí en el capítulo 12 de Éxodo. Y bueno, el pueblo se nos relata que salió de Egipto y que iban guiados por una columna de nube y una columna de fuego. Esto está ahí en el capítulo 13, versículos del 17 al 22. Pero dice también que Dios endureció el corazón de Faraón y Faraón persiguió a los israelitas con un gran ejército. Se habla ahí en el capítulo 14, versículo 7, de que eran 600 carros escogidos. De tal manera que lograron alcanzarlos cuando este pueblo de Israel había acampado junto al mar, al lado de Piarot, delante de Baal-Zephot. Está en el versículo 9 de este capítulo 14. Y en medio de esta situación nos lleva a preguntarnos, ¿cómo enfrentamos los obstáculos que se presentan en nuestra vida? Como hemos visto a través de este repaso que hemos hecho del contexto, la liberación de la esclavitud en Egipto se realiza mediante varios sucesos. El texto que hemos leído nos muestra que cuando aparentemente el pueblo ya había sido liberado y tenía que seguir adelante, sin embargo, se encuentra con un obstáculo, que es el mar. Por otro lado, también se encuentra acosado por el retorno de sus enemigos que lo habían estado oprimiendo. Y en la vida, ya sea como pueblos o individualmente, siempre nos vamos a encontrar con obstáculos que nos impiden avanzar para tener una vida de armonía y de alegría.
Seguramente nosotros hemos experimentado muchas veces cómo nuevamente surgen esos enemigos que nos impiden avanzar hacia una vida de paz, hacia una vida de prosperidad. Esto lo podemos ver también en nuestra historia como pueblo mexicano. Surgen nuevamente esos enemigos que muchas veces nos impiden avanzar como pueblo. ¿Y cómo enfrentamos los obstáculos? En este libro de Éxodo nos habla de este pueblo que cae en la desesperación y tenemos que evitar caer en esa desesperación como le sucedió a este pueblo y tener esa confianza de que Dios no nos deja solos, sino que Él interviene en nuestro caminar para que nosotros sigamos siempre adelante. Dios provee de su presencia para que sigamos adelante. Y en este texto que hemos leído nos habla de su presencia mediante una columna de nube. La columna de nube es símbolo de la presencia de Dios. Dios había estado delante del pueblo de Israel y ahí se menciona en Éxodo capítulo 13, versículo 21, que durante el día iba delante de ellos como una columna de nube para guiarlos en el camino, y de noche como una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que, dice ahí Éxodo, estuvieran caminando de día y de noche. Sin embargo, aquí en este versículo 19 del capítulo 14, dice que el ángel y la nube que antes habían estado adelante del pueblo de Israel, ahora iban detrás de ellos para protegerlos. Lo que había guiado a esos esclavos que ahora iban caminando, ahora esa nube los ocultaba y los protegía y servía como un bloque entre los israelitas y el ejército del faraón. La nube trae, dice ahí el versículo 20 de este capítulo 14, trae luz al pueblo asediado por estos sus enemigos, y por otro lado, esta nube también trae obscuridad hacia sus perseguidores. La posición de la nube entre el campamento israelita y el ejército de Faraón cumple varias funciones. Primeramente, impide la visibilidad para que los israelitas no puedan ser vistos por los egipcios. Y esto es muy significativo, ya que por ver el pueblo de Israel a los egipcios que se les acercaban, fue lo que les trajo el miedo. Así es que Dios estaba proveyéndoles ayudándoles de esta manera. En segundo lugar, impide también la visibilidad del ejército de Faraón, el cual no podía ver por dónde iban el pueblo de Dios. En tercer lugar, también es un testimonio para los israelitas de que Dios estaba tomando parte activa en su defensa. Y en cuarto lugar, aunque los egipcios más tarde lo reconocen, la nube estaba señalándoles que Dios estaba a favor de su pueblo y en contra de los egipcios. Así es que Dios también abre un camino para que su pueblo avance. No solo estaba proveyéndoles con esta nube, sino que también estaba abriendo un camino para que este pueblo siguiera avanzando, para que pudiera seguir adelante. El seguir adelante para este pueblo representaba la muerte, ya que podían terminar ahogados en medio del mar. A menos que se abriera un camino y pudieran ellos atravesar, estarían salvos. Y Dios le dijo a Moisés que levantara su vara y que la extendiera sobre el mar
sobre este mar rojo para que los israelitas pudieran atravesarlo. Eso se menciona ahí en este versículo 16 de este capítulo 14. Y bien, no es que se trate de que la vara de Moisés tenga ciertos poderes, más bien es Dios el que actúa. Moisés alzó su mano sobre el mar para que éste se dividiera, pero es Dios quien realiza esta obra. Algunos estudiosos, comentaristas de la Biblia han sugerido que este mar era una zona pantanosa, poco profunda, es decir, no era un mar profundo. Sin embargo, la palabra en hebreo, en el original, que es yam, indica que es un mar de agua salada. Y bueno, independiente de las explicaciones que se puedan dar de este suceso, lo que queda claro es que el Señor es quien lo salva y que el Señor requiere de la obediencia de Moisés y de su pueblo para salvarles. Esto es muy importante, hermanos. Dios puede obrar la salvación, pero requiere también de nuestra obediencia para que Él pueda actuar en medio de nosotros. La vara de Moisés no era como aquella varita mágica, sino que el pueblo debía de manifestar su fe obedeciendo y caminar hacia adelante, caminar hacia esa libertad la cual Dios les estaba conduciendo. Y hermanos, no debemos caer en el engaño de creer que un gobierno es como una vara mágica, que vendrá y eliminará todos esos males en nuestra sociedad. Es tarea de cada uno de nosotros que podamos cambiar la corrupción que hay en nuestra sociedad. Si cada ciudadano, cada uno de nosotros obedecemos los preceptos de la justicia, de esta justicia de Dios, entonces lograremos abatir todos estos males que hay en nuestra sociedad. En siguiente lugar, también vemos que no solo Dios abre un camino en el mar, sino que el camino que Él abre es un camino que está totalmente seco. No solo abrió el camino, sino hizo un camino donde pudieran pasar por tierra totalmente seca. Es lo que nos relata ahí este versículo 22. Y esta es la acción sorprendente de Dios. Él permite que su pueblo pueda caminar por un camino perfectamente firme. Esta gente, al pasar por el mar, no encuentra ningún barro que les estorbe al andar. Normalmente la tierra en el fondo del mar pues es arenosa y en algunos lugares pues hay barro. Sin cambio, este camino estaba totalmente sólido. Y aquí, hermanos, nos habla de este poder de Dios. Dios nos está diciendo que hay un camino seguro cuando Él nos lleva hacia la libertad. Esto es lo que representa ese camino seco. Gracias a Dios, hermanos, nosotros podemos recorrer nuestra senda con la seguridad de que Dios abre el camino y por otro lado también con la seguridad de que ese camino es firme para que no nos detengamos por nada. Además, se narra aquí en este mismo versículo que Dios provee esas aguas como un muro. Estas aguas que estaban a los costados se convierten en grandes paredones que protegen a este pueblo de los soldados enemigos. En segundo lugar, hermanos, Dios aterroriza las fuerzas que obstruyen el avance de su pueblo. Y aquí podemos hablar de pasar de intimidador a intimidado. Los que anteriormente aterrorizaban al pueblo de Dios, ahora resultan aterrorizados por Dios.
Esto es lo que nos menciona el versículo 24 de este capítulo 14. Dice que ya en la madrugada, antes de que empezaran a atacar a los israelitas, Dios trastornó a este ejército con la misma columna de fuego y de nube que ya hemos mencionado. Esto guiaba y protegía al pueblo. Ahora esta misma columna de nube y de fuego sirve para que el pueblo, el ejército de Egipto caiga en pánico. Algunos comentaristas sugieren que esta nube había provocado tormentas y rayos muy fuertes, de tal manera que el ejército de los egipcios terminaran intimidados. También se dice que las ruedas de estos carros, de este ejército, se vieron frenadas por el lodo y que ya no podían avanzar. Y es de llamar la atención, hermanos, que por ese mismo camino que habían pasado los israelitas, por una tierra seca, por un camino que no estaba enlodado, ahora cuando pasa el ejército terminan atascándose sus ruedas. Y bueno, nuevamente esto nos llama a ver las grandes maravillas de Dios, las cosas tan sorprendentes que Dios puede hacer. Sin embargo, vemos una obstinación en contra del proyecto de Dios de liberación por parte del faraón. Y vemos también las consecuencias que esto tiene. Como ya hemos mencionado, la nube impedía ver el peligro en que se encontraba este ejército. Y además, también vemos esta obstinación del faraón, este orgullo del faraón de seguir adelante y arriesgar a su gente, a su ejército, a sufrir un desastre en medio del mar. Todo esto se conjuga para que se provoque una gran desgracia. Faraón no simplemente estaba luchando con un grupo de esclavos, sino esta lucha era en contra de Dios. Y ante esta lucha no tenía esperanza de salir victorioso, pues Dios estaba totalmente determinado a salvar a su pueblo. Todos estos soldados egipcios siguieron las órdenes de Faraón y como consecuencia, pues fueron llevados a su propia destrucción. Sin duda esto fue algo muy doloroso para sus familias, saber que habían muerto hijos, esposos, familiares que habían quedado ahí. Y esto se repite una y otra vez. Hay muchas personas que siguen ideas, principios que no corresponden al propósito de Dios y que solo terminarán en desgracia. El Dios de Egipto y su faraón solo habían traído muerte, mientras que el Dios de Israel había repartido la muerte como castigo y la vida como un regalo. Es importante también notar que en este texto nos habla de una eliminación total de los adversarios. Hemos visto que Moisés levantó sus manos sobre el mar para que de esta manera se abriera camino y el pueblo continuara en su marcha hacia la libertad, que pudieran escapar. Pero ahora vemos a Moisés que alza de nuevo sus manos sobre el mar, pero esta vez para que se desate la destrucción del ejército del faraón. Esto parece algo violento, ¿verdad? Porque uno diría, bueno, pues ya hay que se queden, basta con que se queden ahí atascados en medio del mar y ahí se termine todo esto. Sin embargo, aquí se habla de cómo no solo quedó en ello, sino que este ejército terminó totalmente destruido. Y este hecho nos recalca que es necesario acabar totalmente con todas aquellas cosas injustas,
con toda aquella corrupción, con todo aquello que provoca el mal en nuestro entorno. De otra manera vuelve a resurgir y provoca grandes daños. Por eso, hermanos, esto nos pudiera hablar de que no se trata de hacer arreglos superficiales o aparentes, sino verdaderamente eliminar de raíz los males que nos afectan tanto como sociedad como individuos. Y esto solamente es posible con el poder de Dios, quien puede hacer una nueva creación, un nuevo pueblo, una nueva persona. En tercer lugar, podemos ver la poderosa mano de Dios que trae libertad a su pueblo. En la escritura hebrea, la palabra mano a menudo significa poder o dominio. Y hay varios textos en el mismo libro de Éxodo que nos hablan de esta poderosa mano de Dios. Por ejemplo, en este relato que se menciona ahí en el capítulo 3, versículos 19 y 20, que habla sobre la zarza ardiente, donde Dios le dijo a Moisés: mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. También vemos cuando Dios prepara a su pueblo para esta salida, para este éxodo, y está en el capítulo 6, versículo 1, donde dice: ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejaré ir. También cuando, y que esto es algo que ya mencionamos, cuando el ejército de Egipto se acercaba al pueblo de Dios, Dios le dijo a Moisés: y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídela. También vemos ahí que en este mismo pasaje que hemos ya visto, como en el versículo 26 se habla de que Moisés extiende su mano sobre el mar. Así es que vemos estos pasajes y cómo la mano poderosa de nuestro Dios había actuado. Cuando Moisés alzó sus manos, Dios destruyó a los egipcios y salvó a su pueblo. Y dice el versículo 31: y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Este versículo enfatiza tres cosas. Primero, fue Dios el que obró en contra de los egipcios. La fuerza y la iniciativa no vinieron de Dios ni tampoco del pueblo de Israel, sino solamente fue parte de Dios. En segundo lugar, los israelitas estaban presenciando lo que Dios le había hecho a los egipcios. Vieron cómo preparó un camino para que pudieran atravesar el mar, y también vieron cómo ese camino estaba totalmente seco, y Dios obró esa salvación y trajo también la muerte para los egipcios. En tercer lugar, los eventos que vieron les inspiraron a tener fe en Dios. Este testimonio del poder de Dios nos llama también a nosotros a tener fe. Moisés había subestimado a Dios y dijo: no creerán, no me creerán, no creerán en Dios. Moisés pidió a los israelitas que tuvieran fe en Dios, ya que Él los había llevado hasta ese momento, hasta ese lugar, y el Señor pelearía por ellos. Esto se menciona ahí en el versículo 14. Y hermanos, mientras nosotros luchamos en medio de obstáculos, tenemos un Dios que conoce todos nuestros problemas, que conoce todas nuestras necesidades, que conoce también todos nuestros defectos.
y que está dispuesto a intervenir con su gracia, con su poder y manifestar esa acción liberadora. El Señor quiere luchar para defender a su pueblo, para defender a sus hijos de todas las amenazas que le limitan para que se desarrolle. Y somos llamados, hermanos, nosotros a unirnos a esa poderosa mano de Dios, así como lo hizo también Moisés y este pueblo. Para concluir, hermanos, quisiera compartir con ustedes una ilustración que se titula Fe para cruzar las aguas. Se cuenta de un hombre que estaba consagrado a Dios, por lo cual él vivía en un lugar alejado de los pueblos, de la gente. Dice que diariamente una jovencita se ocupaba de llevarle algunos alimentos para que pudiera subsistir. Y a menudo esta jovencita llegaba tarde. Y esto era algo que le molestaba a este hombre. Así es que llegó una ocasión en la cual pidió este hombre a esta jovencita que le explicara el motivo de por qué llegaba tarde para llevarle esos alimentos. Entonces ella le explicó que tenía que caminar un largo camino a la orilla de un río, porque tenía que llegar hasta un puente y de esta manera poder cruzar ese río. Este hombre dice que en un tono sarcástico le sugirió entonces que cruzara por el río y que no cruzara, ya no llegara hasta el puente, sino que evitara ese puente y cruzara por el río. Y esto le evitaría el llegar tarde todos los días. Se dice que desde entonces, desde aquella ocasión, la jovencita ya nunca llegó tarde. Y aquel hombre estaba intrigado y entonces le preguntó qué había hecho, por qué ahora ya llegaba a tiempo, por qué ya llegaba temprano. Y bueno, la jovencita le dijo: cruzo las aguas del río. Aquel hombre estaba sorprendido y dice entonces que le dijo: hoy te voy a acompañar, ahora que regreses voy a ir contigo. Y él pensó: si esta jovencita puede cruzar el río, cuanto más yo lo podré hacer. Y bueno, dice que cuando llegaron al río, la niña se metió al agua con valentía, con determinación. Entonces empezó a caminar hacia el otro lado. Y entonces volteó a mirar al hombre para que lo siguiera. Dice que este hombre entonces tomó su túnica y la subió para que no se mojara, y entonces empezó a meter al río. Después de algunos pasos vacilantes, este hombre se iba hundiendo. Y la niña entonces corrió a este hombre sobre las aguas y lo ayudó para que saliera y estuviera en la orilla. Entonces este hombre dice que le dijo sorprendido: ¿qué pasó? ¿Por qué yo no pude caminar como tú sobre las aguas? Y esta niña le dijo: bueno, señor, es que usted, desde que se estaba metiendo al agua para cruzar, se recogió la túnica para que no se mojara. Esta niña eligió tener fe. Así también nosotros, hermanos, elijamos tener fe en nuestra vida y caminar y superar todas las adversidades, caminar por tierra seca. Dios nos sigue diciendo, hermanos, que marchemos, que debemos avanzar, que confiemos en Dios, que creamos que Él nos va a salvar. A veces, hermanos, tenemos que ignorar lo que ven nuestros ojos y ver a través de la fe. Ver que la mano de Dios es poderosa y que Él nos va a llevar adelante como pueblo y como persona. Hermanos, unámonos
a la poderosa mano de Dios. Cantemos este himno que nos habla precisamente que la mano de Dios está en nuestro mundo, está actuando. ¿Lo cree usted así, hermano? ¿Cree usted que Él está actuando en medio de nosotros y que Él va a hacer grandes maravillas? Cantemos este himno, hermanos. Hermanos, realizamos ahora nuestra oración de confesión a nuestro Dios. Nuestro país sufre de violencia y dolor. Nuestras calles huelen a egoísmo y muerte. Ten misericordia de nuestro pueblo mexicano. Ayúdanos a reafirmar nuestro compromiso de llevar el bienestar a los demás, sabiendo que nos has llamado a ser responsables de nuestro prójimo. Ten misericordia de nosotros y perdónanos, Señor. No te pedimos que hoy bajes de los cielos, pues tú caminas a nuestro lado. Lo que hoy nos pides es que bajemos de nuestros tronos de conformismo, comodidad e indiferencia. Te pedimos perdón, Señor, por cerrar los ojos, tapar nuestros labios y esconder nuestras manos ante aquellos que necesitan ser libertados de la miseria, el egoísmo, la enfermedad y oscuridad. Nos has dado una hermosa patria y hoy nos llamas a unirnos a tu poderosa mano para crear una nueva sociedad. Amén. Entonemos ahora el himno Enviado soy de Dios, número 307. Un mundo fraternal.
momento de agradecer a nuestro Dios a través de las ofrendas y diezmos. Leeremos juntos: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis en toda buena obra. Bendice nuestra ofrenda, oh Dios, que presentamos con amor. Es prueba fiel de gratitud por tu bondad en plenitud. Leamos juntos ahora la consagración. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Amén. Hermanos, entonemos ahora el himno Hoy te alabamos, Dios de bondad, número 273 de nuestro himnario metodista. Hoy te alabamos, Dios de bondad, con regocijo santo, pues entonamos con libertad el patriotismo, el canto, por tus designios nuestra nación puede ser libre de iniquidad, bajo la sombra de tu perdón no habrá cadenas ni llanto. Hoy te alabamos, Dios de bondad, con regocijo santo, pues entonamos con libertad la canción del cristiano feliz. Del mexicano lema será: México es para Cristo. El buen Jesús ayuda dará, el triunfo ya está visto. De juventud llena de ardor, y a tus embates Satán caerá. Lucha inspirada por tu Señor, que el guardaleón está listo. Hoy te alabamos, Dios de bondad, con regocijo santo, pues entonamos con libertad la canción del cristiano feliz. A nuestro cielo da libertad, a este guárdalo libre de iniquidad, es nuestro santo anhelo, el patriotismo, la religión, con entusiasmo doquier llevar, y tremola de Cristo el perdón, en la extensión de este suelo. Hoy te alabamos, Dios de bondad, con regocijo santo, pues entonamos con libertad la canción del cristiano feliz. Amén. Damos ahora el lugar a nuestro pastor,
quien realizará el envío y bendición apostólica. Hermanos, antes de tener este envío y bendición, darles el aviso de que como iglesia local estaremos llevando a cabo un concurso de platillos típicos que usted enviará la foto, así también como de un traje típico y canto de algunas canciones pues que son propias de esta temporada, de este mes de la patria. Más adelante, nuestro hermano Antonio Arellano estará enviando las bases, toda la información correspondiente, para que así puedan enviar sus fotos y se haga este concurso, que aunque ahora no lo podemos hacer de manera presencial como en otros años, lo vamos a hacer de esta manera. Así es que les pedimos que estén pendientes en el grupo de la iglesia para que ahí reciban mayor información sobre cómo se llevará a cabo este concurso. Así es que les pedimos que lo tengan muy en cuenta. Vamos a tener, hermanos, este envío y bendición apostólica. Ve ahora con la seguridad de que Dios puede separar las aguas turbulentas de tu vida y te guiará por tierra seca. Vamos a caminar con el Dios que puede dispersar y someter todo lo que dificulta nuestro peregrinar. Avancen en el poder de Dios y vivan como personas libres. Sirvan al Señor alegrándose en el poder del Espíritu Santo. Somos enviados a ser la iglesia de Dios en el mundo. Tengan firmeza, retengan lo bueno, no paguen a nadie mal por mal. Fortalezcan a los de corazón desmayado, sostengan al débil, ayuden al que sufre, alégrense en el poder del Espíritu Santo. Así lo haremos con la ayuda del Señor. Amén. Y ahora, Señor, que tu bendición, la bendición de Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos acompañe y nos guarde hoy y siempre. Por Cristo nuestro Señor te lo rogamos humildemente. Amén. Tengamos un momento de oración personal mientras escuchamos este postludio.